Bienvenidos a un episodio más de Desde la Cocina con Carla. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Íbamos a grabar de tarde de noche y al final hemos grabado de mañana otra vez, Aunque no lo parezca. aunque no lo parezca. Pero nos tocó un episodio especial, bueno, especial entre comillas, porque dije, tengo que escribir un libro sobre el tema. Y ha dicho Carla, pues vamos a hacer un episodio del podcast. Exacto. De hecho, esto lo comentamos en uno de los episodios anteriores y dije, Sí. ya tenemos nuevo episodio. Y por Precioso. cierto, bueno, lo habrás visto, pero vi por ahí por encima de dos personas, fieles oyentes del podcast, que dijeron como, buah, súper enganchado, no sé qué, estoy en la mesa de los chefs y genial y tal. Y digo, oye, qué bien, buen feedback. Seguimos, seguimos. Entonces, Buen feedback recibido. ¿de qué vamos a hablar hoy, Carla? Hoy vamos a hablar justo de eso, del futuro libro de Javier, que abarcará muchas cosas seguro, pero bueno, ahora nos vamos a centrar en el He dicho precio que y sobre quizá lo todo en la escribo, ¿eh? parte. No está garantizado la escritura. No, ideas, ideas, Ujú. simplemente para que cuando luego salga alguien pueda volver a este episodio y decir que yo lo sabía el primero. Pero sí, sobre el tema del precio, y nos vamos a centrar sobre todo en la parte de falsas creencias que tenemos alrededor del precio, porque suele ser como un tema muy tabú en el que solemos crearnos como muchas, pues eso, ideas preconcebidas erróneas que al final nos terminan limitando y que de alguna manera estamos todo el día ahí rumiando y creyendo que tiene que ser de una forma cuando en verdad no es necesario que sea de esa y que terminan por limitar al final lo que crecemos y lo que facturamos. De hecho, justo estábamos hablando ahora de un nuevo cliente de Bistro, que uno de los puntos clave a tratar es el tema del precio precisamente por esto, es, oye, ¿estás dispuesto a subir el precio tanto y hacer tanto de acorde o no? Y seguimos otra estrategia. Porque Ujú. al final el precio como que termina determinando de alguna manera el que vendemos, ¿no? Y que ve la gente de nosotros. Es que el precio es algo subjetivo, pero creo que a veces la gente se flipa mucho con tema Mm. precio y piensan como el precio no tiene importancia y puedes hacer lo que quieras. Pongo muchas veces un ejemplo. Es que me chocó muchísimo en un evento bastante lleno de gente muy principiante y el ponente decía, todos los que estáis aquí podéis cobrar 50.000 euros por vuestro servicio. Y yo miraba así para un lado y para otro y digo, yo juraría que no. Es decir, ni yo que en esos momentos ya estaba bastante avanzado y vamos, por los servicios que tenía ahora, por lo menos, no. En nuestro nicho, ¿se puede llegar a cobrar 50.000 euros por un servicio? Sí. Alguien en el sector inmobiliario y cosas de estas, vale, pero muchísimos sectores es imposible cobrar 50.000 euros por el servicio. A ver, siempre hay excepciones, pero bueno, lo que decimos siempre, no vivimos de excepciones. Entonces, Exacto. el precio es subjetivo, no porque cobres o porque pases de 500 a 1.000 euros, de repente todo el mundo se va a escandalizar y para ti puede suponer duplicar tu facturación, pero es cierto que no podemos tampoco fliparnos y hacer las cosas sin ton ni son y sobre todo si tenemos un único producto, una única oferta, vale, podemos modificarla y demás, pero en el momento en el que tenemos ya una especie de catálogo, tenemos más ofertas, por eso somos muy fans de que las personas cuando inician tengan una única oferta porque es todo mucho más sencillo. Pero cuando tenemos diferentes ofertas, para mí es muy clave la unión y cómo trabajan las diferentes ofertas entre ellas y una de ellas o una de las diferenciaciones principales es el precio. Entonces sí que hay que tener de manera estratégica muy en cuenta cómo trabajamos con el precio y por eso vamos a hacer un episodio hoy sobre el tema. Estaba pensando justo respecto a cómo de importante es el precio. El otro día escuché un podcast que me encantaría recomendar, pero me salieron sugeridos y la verdad no sé quién era. Pero hablaban de la estrategia que había seguido Dyson. ¿Sabes lo Ujú. que es lo del pelo? Además, creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? No me acuerdo en qué contexto, He pero peleado mucho con la señora de San Pedro porque quería comprarse ese secador y yo, a ver, quiero decir, si lo quiere, pues que se lo compre y ya está. Pero es difícil yo de lo veía entender que un siempre. secador de pelo cueste 500 euros. Pues explicaba la estrategia que seguía y era como dos patas, ¿no? Por un lado hablaba de cómo Dyson había intentado hacer un producto como mucho más joven para alargar la vida de sus clientes, que al final era como un target más mayor, más centrado pues en tareas del hogar y cosas de estas y al final que la tasa de renovación del producto igual era una vez en la vida, ¿no? Porque si coges a alguien con 40 años y luego renueva el producto con 60, tienes dos. En cambio, si alargas un poco al cliente y te vas como más hacia atrás, en el caso de la señora, por ejemplo, más joven, pues ya te llevas como una venta más. Entonces, por un lado, estaba muy centrado en el tema de alargar la vida de los clientes, pero por otro lado, y por eso en parte la explicación de cómo de importante es el precio, está muy basado en el precio y en el posicionamiento de el super líder en el mercado, porque no hay ningún secador que valga 400 y pico euros, ¿no? Y Ujú. hablaba al final de cómo han utilizado eso como enganche total de la estrategia y como aunque muchas marcas hayan sacado también sus réplicas o sus versiones, que seguro que más o menos son en un 98% igual,
y el pelo seguro que más o menos te queda parecido, al final, aunque te la compres, siempre vas a estar pensando, vale, en cuanto pueda, me cojo la otra. Y es porque han jugado mucho con ese precio. Luego hablaba también de cómo, creo que decían que, no sé si es 499, pero no tiene el coma 99, entonces de esa manera no parecía descuento, pero sí que te parecía que era más 4. Como varias cosas que al final el precio no es algo que digas, pongo cualquier cosa y listo. Se puede pensar mucho sobre esto y se puede hablar mucho sobre esto y al final puede ser como pieza clave de la estrategia que estemos dando, bueno, del servicio que estemos dando, mejor dicho. Sí, es que, bueno, me vino a la mente un ejemplo que tiene que ver, no 100%, pero tiene que ver bueno, que lo vimos en la universidad con un profesor que no nombraré, porque alguna vez lo he nombrado, pero después es cierto que nos metió muchos bulos, o por lo menos a mí me metió muchos bulos. Este no sé si es bulo o no, pero lo cuento porque ejemplifica muy Yo lo bien. lanzo Pero y era de dice, la marca Philips, que hubo hace no sé cuántos años, que hacía anuncios de televisión por un nuevo... ¿Cómo se llama cuando hacen ecografías para los bebés? Son ecografías 3D, 4D, 5D, no sé qué. sí, Vale, pues una máquina de hacer no sé. ecografías porque era en 4D o en 6D o algo como una de más de lo que hacen los demás y que empezó a promocionarlo en la tele. Y él explicaba, dice, ¿qué sentido tiene promocionar ecografías 6D por la tele cuando a lo mejor en España vas a vender las que sean o no? La mayoría de la gente que va a ver eso no va a ocurrir, dice, simplemente porque... contagia o hace un efecto de marca paraguas en el hecho de decir, ostras, si Philips ha sacado la nueva tecnología de ecografías, que es la caña que nadie tiene, que es un pedazo maquinón genial, pues cuando me compre mis auriculares Philips voy a sentir un poco esa conexión de decir, si son tan buenos en esto, probablemente también sean en lo demás. Entonces también asumes eso que dices, buah, tiene que ser muy buen secador. Y las aspiradoras tampoco he usado nunca, sé que, bueno, mi cuñada tenía y demás, y estaba muy contenta. Me imagino que son la caña y que van súper bien las Dyson, pero ni idea. Tampoco tengo una opinión al respecto, exacto. Pero que la estrategia de precio nos ha gustado. Ujú. El cómo se transfiere de una cosa a la otra, ¿no? Hasta en el caso de Philips, por ejemplo, ya no tanto de precio, pero sí a nivel de imagen, como dices, es como si algo es muy bueno aquí, si algo es muy caro aquí, la gente paga por eso, quiere decir que lo otro también lo puede ser. Entonces, esto nos puede servir también como para jugar con precios anclaje y demás. Pero bueno, hoy no es el tema. Hoy vamos a hablar, si te parece, de las falsas creencias, 5, y empezamos por la primera, que sigue un poco esto que comentábamos de desmarcarnos de la competencia o no, y es el hecho de pensar que los precios deben ser, hemos puesto similares, pero es que a veces hasta pensamos que iguales a las de la competencia, ¿no? Y muchas veces es como que caemos en esa trampa, no trampa, pero bueno, que nos dejamos llevar demasiado por ver qué cobran unos, qué cobran otros, muchas veces hasta qué nos dicen los clientes que le han dicho el otro que cobra o que ha pagado hasta ahora. Y parece que esa es la referencia que tenemos que utilizar. Y como hablábamos antes del episodio, ¿no? Parece que yo saco una media, de uno cobra 100 y el otro 120, pues yo 110 y soy el que está en medio. Pues no, en el medio no siempre está la virtud en este caso. Sí, es que a Puede partir que sí, si es la estrategia a seguir, pero Sí, es que a partir de la ignorancia, no en el mal sentido, sino la ignorancia de no conocer nada de estrategia a nivel precios, pues tendemos a pensar, vale, soy entrenador personal, los entrenadores personales cobran esto, pues voy a cobrar lo mismo, o incluso a veces dicen voy a cobrar un pelín menos para que sea más atractivo para la gente. Es algo sencillo, es decir, si alguien está paralizado totalmente con el precio y dice voy a cobrar lo mismo que el de al lado, te digo, ok, no te compliques la vida, para empezar, arranca, pero es cierto que para nada es lo más recomendable. Al final todo, mmm, lo mismo concepto de marketing de guerra de precios, que si tendemos a poner un precio similar al de la competencia, lo que hace la competencia al verlo, bueno, hay un vídeo viral de estos que es un hombre que tiene un stand de huevos o de no sé qué, y entonces es como que pone uno $6 la docena, el otro $7 la docena, y entonces el de 7 dice, pues lo bajo a 5, y entonces el otro lo baja a 4, y el otro lo baja a 3, y el otro lo baja a tal, y el otro lo baja a 1, y entonces dice, pues por $1 te compro todas las docenas, lo vuelve a poner él y lo vuelve a poner a 7 o a 8 o a lo que sea. Entonces, el problema de eso es que al final tendemos a acabar perdiendo y ganando menos dinero y el objetivo nunca debería ser cobrar menos, excepto en contadas ocasiones o contadas estrategias, sino a poder ser siempre posicionarnos por encima a nivel precio de la competencia. Un poco por lo que decías del ejemplo de Dyson, porque la percepción que tenemos que tener es de mayor calidad que los demás. Nunca me iría, es decir, siempre hay algún flipado dentro de nuestro nicho que cobra muchísimo más que nosotros, que a veces ocurren cosas así que dices, no, solo pongo este precio para... Recuerdo a un antiguo cliente, me están viniendo muchas cosas a la mente, me están viendo muchas cosas que contar hoy. pero un antiguo gran chef que tenía un servicio que era de 100.000 euros al año
Y era un servicio que él lo tenía, lo posicionaba, lo comunicaba, pero era un servicio que nunca había vendido. Pero tú asumes que si una persona tiene un servicio de 100.000 euros, pues sus servicios de 10.000, de 5.000, de 20.000 van a ser muy buenos, porque tiene un servicio de 100.000. Entonces, es un poco esa percepción. Entonces, va a haber en nuestro mercado gente que tenga cosas así, que tenga un precio súper alto, pero que de normal no lo venda o no lo trabaje. Y bueno, no sé si vamos a dar soluciones ya directamente, un poco de qué Vamos a consideraríamos anticipar un hacer. pelín porque todavía estamos en abierto, ¿eh? Sí, pero eso que al final, diciéndolo muy, muy sencillamente, a mí una estrategia de precios que me gusta, si no queremos complicarnos muchísimo, es hacer una especie de media o un análisis de mercado de nuestra competencia y posicionarnos un poquito por debajo de los más caros. Evitando o quitando los productos que ya digo que son productos creados simplemente por marca, pero dentro de la media Sentido de nos venta. vamos a los más caros y nos posicionamos un poquito por debajo. E intentamos ser igual de buenos o incluso mejor que los que están más arriba. ¿Qué pasa? Que normalmente no tenemos los recursos, ni la forma, ni nada, pero es justo. Bueno, vamos a hacer un taller cuando salga este episodio el lunes siguiente, como 5 o 6 días después, Exacto, ¿no? Vamos a hacer un taller exacto. basado en crear una categoría de uno, de elevar nuestro nicho, de ser capaces de no competir con nadie porque estamos suficientemente diferenciados y la base es eso, de cobrar un poquito menos que los más caros por algo completamente diferente, de una calidad muy superior. No me gusta decir a nivel percepción porque luego hay un cambio real y es algo, pero sí que es cierto que la percepción tiene que estar ahí y por eso hay que crear toda una estructura alrededor para poder hacerlo. Pero que la solución nunca es cobrar menos, la solución siempre es cobrar más. Exacto. De hecho, ahora con esto vamos un poco a la falsa creencia número 2, que es el hecho de no modificar los precios, ¿no? Porque muchas veces pensamos que una vez decimos un precio y que si, por ejemplo, era más bajo de lo que creíamos, como decías, o de lo que debería ser, ya nos tenemos que quedar ahí para siempre. Y no es así, o sea, al final el precio se tiene que ver como algo flexible, no consiste en estar cambiándolo cada día, ni mucho menos, pero sí que al final, si la oferta está cambiando, si tú estás como en movimiento, como hablábamos en el episodio anterior bueno, hace 2 anteriores, de los nichos, ¿no? Al final, si tú, pues eso, sigues progresando, es normal que el precio se actualice y no nos debería de preocupar que unos clientes paguen una cosa, otros otra, tenemos mil estrategias para solucionar esto, no pasa absolutamente nada y no te puedes quedar como estancado en un precio que dijiste hace 3 años. O sea, al final, si el mensaje es distinto, la audiencia es distinta, el servicio es distinto, toca, es que ya no es ni actualizarse, no, simplemente ir moviéndolo. Es que, bueno, hablando siempre para marcas personales, pero cualquiera que haya ido, mi hermano, voy a dejar de contar historias porque estoy demasiado historiador hoy, pero ha subido los precios de todo. Y vas a un bar, vas al supermercado, vas a cualquier cosa y han subido los precios. Entonces tiene sentido que nosotros subamos los precios por el mero hecho de que todo está subiendo y al final pues hay una inflación, cada vez todo cuesta más, por lo tanto deberíamos cobrar más. Pero cuando vas a Mercadona o cuando vas al bar a tomarte un café, te estás tomando un café hace 10 años y te estás tomando un café ahora y como mucho a lo mejor han cambiado la cafetera o han cambiado las tazas o han cambiado algo, pero es exactamente el mismo café. Entonces tú cuando pides un café o cuando mi abuelo pedía un café, te servían lo mismo que ahora. Quitando Carla, que va a cafés de especialidad y ya son un poquito más especiales. Pero justo pensando otra anécdota respecto al precio de los cafés, pero también me la guardo. Bueno, lo podemos hacer luego espacio de anécdotas. Pero el Exacto, luego tema hacemos es, espacio de historietas. sí, el tema es que el café que te sirven en el bar al que ibas hace 10 años y ahora es exactamente el mismo. Es un envase en el que va X cantidad de café y te viene un sobre de azúcar o de sacarina o de lo que cada uno quiera tomar. No ha evolucionado nada. ¿Qué pasa? Que nosotros como marcas personales evolucionamos. Y no es lo mismo cuando empecé yo a hacer esto con 19 años o con 20 años, a que ha pasado ya más de una década y he evolucionado mucho como profesional. Tengo mucha más experiencia, consigo mejores resultados, tengo más recursos, tengo más material, tengo más infraestructura, hay como muchas más cosas, entonces no tiene sentido estar cobrando lo mismo que antes, que ahora, siempre y cuando hayamos evolucionado. Y como profesionales se supone que siempre somos mejores. No es lo mismo que te opere un médico recién salido de la residencia con 20 y algo años a que te opere alguien con ya mucha experiencia con 50 y pico, 60 años. Tiene muchísimo recorrido, entonces tiene sentido que esa persona pueda cobrar más o quiera cobrar más. Entonces marcas personales que van evolucionando es normal que quieran cobrar más. Y ahora hay chavales de 16, 17 años que están cobrando tickets muy, muy, muy altos, simplemente porque tienen una valentía que a lo mejor la persona que tiene la experiencia no la tiene. Pero obviamente los resultados, Pero ahí están. claro, quitando cosas, los resultados van a ir mejor con experiencias si hemos sabido mejorar y hemos sabido, pues eso, actualizarnos, progresar, especializarnos, etcétera, etcétera. Entonces, entendamos que hay que subir los precios porque cada vez somos mejores.
Exacto, sí, que no haya miedo como de actualizarlo, eso de forma mucho más constante de lo que pensamos, ¿no? De hecho, también este es uno de los motivos por los que muchas veces no recomendamos como poner los precios en el típico destacado de stories o en Ujú. la landing o cosas de estas, porque al final no es porque vayas a cambiarlo cada día, pero igual si cada 2 meses necesitas una mini actualización o un tipo de formato de pago, cosas de estas, y al final parece que si lo dejas por escrito o peor aún, si cada vez que lo quieres cambiar quieres poner una historia para destacarlo, es como que estás constantemente transmitiendo un mensaje distinto Ujú. y tampoco es plan. Sí, es que, bueno, ahora eso, con los supermercados está pasando eso, que al final el precio está muy claro y sube mucho, entonces la gente está muy escandalizada por esa parte. Si, obviamente es un formato de negocio en el que no puedes funcionar de otra manera, pero es cierto que cuando alguien está anclado en un tipo de precio y después va y ve que el precio ha subido muchísimo, siempre te sientes como un poco estafado porque en nuestra mente no acabamos de entender conceptos de inflación, de costes, de tal. Siempre pensamos, hostia, nos está subiendo el precio, nos está dando por todos los lados. Entonces, es cierto eso, que el precio tiene que evolucionar, puede evolucionar y tiende a ser negativo el hecho de anclarlo o tenerlo muy presente, porque sí que hay una sensación de, no de engaño, pero sí como insatisfacción o de ¿cómo sería la palabra? O sea, para mí la sensación que da es como de inestabilidad sin ser real. Sí, algo así. Entonces, es el Como hecho realmente que de... estés todo el rato cambiando de idea, de opinión, cuando realmente igual es un tema necesario conforme vas actualizando, avanzando, pero al final es algo que marca tanto, o sea, puedes decir 50.000 cosas por historias que lo que más se va a recordar Ujú. la gente, lo que más se le va a quedar es el precio que digas. Sí. Entonces, si lo dices 4 veces al año, ya es suficiente para que piense que estás todo el rato modificándolo, cuando realmente sería un ajuste súper normal. Sí, y que si Entonces, creo realmente que el problema viene más por ahí. que el precio debería ser 100% flexible porque es lo más flexible que tenemos en el negocio. No hay que cambiar nada. Si yo digo, mañana Bistro vale el doble, no tengo que cambiar nada. Simplemente duplicarlo y ya está. Exacto. En cambio, si quieres cambiar cualquier cosa es mucho más difícil. Entonces, no nos fijemos o nos obliguemos nosotros a dejar fijado más algo que es muy flexible. Entonces, simplemente es eso, el hecho de que no tengamos miedo con actualizarlo, con moverlo según las necesidades que estemos en cada momento. Exacto. Ahora vamos a pasar a la tercera y para mí es una de las más claves. No sé si decirte de cortar aquí o después, ¿qué crees? Podemos presentarla y cortamos La así presentamos y nos para vamos. molestar el doble. Exacto. La falsa creencia número 3 es el hecho de que si cobro caro o si tengo un high ticket, tengo que dar muchísimo contenido o sesiones extra constantemente. Vale. Cu- ¿Cortamos? sí, vamos a cortar aquí.